¿Qué tal, amigos de YouTube? Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Realmente es un placer el día de hoy, la entrevista que vamos a tener por muchos motivos. Y es que, pues como lo habíamos comenzado al principio de esta edición de podcast, les prometimos que íbamos a estar platicando con diferentes personajes, con diferentes deportistas, pero he de reconocer que hoy realmente tuve la oportunidad de que se diera un contacto totalmente muy rápido y natural por vía redes sociales, y este contacto realmente pues creo que va a ser una gran sorpresa para muchos, sobre todo porque pese a que es una persona a la cual ha tenido la oportunidad ya hace varios años de demostrar, sobre todo como ser humano, lo que significa realmente llevar el cuerpo al límite, pero también con un propósito, que es lo más importante de todo esto. Pues finalmente tuve la oportunidad de tener el contacto con Rubén López Escudero. Le decía antes de entrar a la charla, todo un loco realmente, porque realmente pues es un tipo que está haciendo cosas extraordinarias, hay que decirlo. Pero sin más, quiero agradecerte, Rubén, de que pues este contacto se haya hecho posible, y sobre todo que nos platiques quién eres, a qué te dedicas y por qué crear una fundación como la que es Fundación Invincible, que realmente tiene un propósito muy, muy interesante para poder ayudar a la gente en momentos pues, que realmente siempre son importantes. Rubén, muchísimas gracias. Aldo, ¿qué tal? Buenos días. Un placer poder realizar esta entrevista contigo y poder encontrarnos gracias a la tecnología que nos brinda este siglo XXI. Y bueno, te cuento un poco. Yo dirijo un grupo empresarial que se dedica a organizar eventos deportivos por todo el mundo, carreras de obstáculos, triatlones. Organizo también conciertos musicales y producción de programas de televisión. Además doy conferencias, escribo libros, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo de la creatividad y el mundo de la publicidad, marketing. Y una cosa te lleva a la otra en el mundo de los negocios, conoces gente, y nos dio la oportunidad de poder colaborar con otras fundaciones de manera indirecta antes de poder tener la nuestra. Y bueno, como soy una persona muy inquieta y muy impaciente, me costaba mucho poder ver y poder llegar al fin de ese dinero, esas donaciones que aportábamos a otras fundaciones, para ver dónde iban los recursos, ¿no? Entonces, intenté ser lo más autónomo posible para poder generar nuestros propios recursos y nuestra propia fundación, y a partir de ahí pues nació la idea hace casi ya 4 años de crear nuestra propia organización para poder ayudar directamente a otras fundaciones, a otras ONGs que tienen dificultades para conseguir recursos, y mediante esos retos que hablaremos pues conseguimos financiación y activos para las acciones que más necesitan. Rubén, platícanos, nos has dicho el contexto profesional, por llamarlo de alguna manera, pero ¿quién eres tú realmente de manera personal? ¿Por qué todo esto, no? O sea, realmente dices, soy una persona creativa, un tipo inquieto, pero sobre todo también que me parece que mentalmente debes de ser una persona sumamente fuerte, sobre todo por lo que implica los retos a los cuales en un momento más nos vas a platicar de qué tratan y cómo es que pues ha surgido esta parte. ¿Por qué llevar el cuerpo al límite, pero también por qué ponerlo en esta forma de propósito? Bueno, Rubén López es una persona de 43 años que no se despierta un día y dice voy a subir montañas imposibles y voy a ir a Polo Norte y voy a cruzar el desierto de Atacama. Rubén lleva haciendo deporte desde los 14 años a nivel profesional, con becas en centros de alto rendimiento, era atleta, y al final te das cuenta que hay muchas maneras de llevar el deporte al límite, ¿no? No solamente consiguiendo medallas y récords, sino aprovechando esa capacidad que luego el deporte te da para entender una mentalidad diferente al resto de personas que quizás no tienen ese aspecto de superación, de reto, de desafío, que luego va muy bien también para poder llevarlo al mundo de los negocios. Y lo que conseguimos con esa faceta deportiva mía era poder darle una vuelta
y generar una complicidad con esas fundaciones y esas ONGs, ¿no? Pero básicamente soy una persona muy deportista, estamos entrenando 6-7 horas todos los días, dependiendo de la época del año y dependiendo del reto que tenemos en mente, y obviamente pues no te voy a engañar, ¿no? Desde la modestia más absoluta y desde el cero ego, sí que es cierto que físicamente quizá tengo unas capacidades innatas interesantes, diferentes, pero sobre todo mentalmente, que creo que es algo que no se entrena, que tienes que tener una especie de gen mental un poco más, bueno, más alto, ¿no? Con el umbral del dolor y del sacrificio mucho más alto, y ahí es donde quizá está el aspecto diferencial de todos estos proyectos, ¿no? El no rendirte, el buscar siempre una meta mucho más elevada, intentar conseguir las cosas mucho más rápido, pues eso es donde te lleva básicamente en la cabeza, ¿no? Siempre en todas las pruebas, y podrás hablar con muchos deportistas de élite, cuando el cuerpo te dice que no puede más, la mente te puede llevar a sitios inimaginables. Y eso es a lo que voy, ¿no? O sea, realmente me gustaría que destacaras un poquito más de esto porque lo he platicado con otros atletas precisamente de alto rendimiento, tanto en México como en otros países, y lo hacen muy claro, ¿no? O sea, la parte mental finalmente a veces determina ciertos límites, ¿no? De la persona. Pero tú creo que añades algo muy interesante que es el propósito, porque muchas veces hay personas que el propósito lo tienen quizás o no muy claro, no muy definido, y en esta ocasión creo que al ver tu trayectoria, tú pones el propósito de poder exigirte de esa manera. ¿En qué nivel, Rubén? ¿En dónde nace tu propósito de poder dar ayuda a diferentes organizaciones? El propósito nace desde lo más simple, ¿no? Al final, como te apuntaba, desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista de persona de negocios, me di cuenta que para poder ayudar hacía falta conseguir recursos, ¿no? Y mucha gente me pregunta, oye, ¿y si vas a conseguir, imagínate, $1.000, ¿por qué no los pones directamente de tu bolsillo? Encuentras un patrocinador que ponga esos $1.000, ¿no? Por poner un ejemplo. Al final no intentamos conseguir solamente el dinero, lo que intentamos es conseguir que haya una masa social que entienda que la solidaridad no tiene que ser algo puntual, algo que sea una cosa a felicitar, que obviamente lo es, sino que sea algo natural. Todo el mundo es solidario por naturaleza, lo que pasa que luego pues la gente se despista y deja de serlo, o es solidario en un punto más egoísta, ¿no? Para uno mismo, por un tema de comprar, de adquirir, de tener, que está muy bien y yo no voy en contra de eso, simplemente intento darle la vuelta para pensar que no hace falta quizá tener tantas cosas como tenemos a nuestro alrededor que no utilizamos o que está de más, ¿no? Ese es el punto inicial de toda la mentalidad unida al aspecto deportivo. Crear cosas aparentemente muy difíciles o imposibles, donde te va a llevar una capacidad atlética, una capacidad física de muchos años entrenando, y donde aprovechando un clic en la cabeza, ese toque de locura que bien apuntabas, que es muy necesario en la vida, para los negocios, para la vida y para el deporte, pues intentamos unir eso, ¿no? Pero el concepto claro es ayudar, generar recursos en base a una campaña de activo deportivo que nadie ha hecho, no porque digamos que hemos hecho cosas que nadie hace, sino porque eso muchas veces es el recurso publicitario para que los medios se interesen, ¿no? Y lo que queremos es eso, conseguir el mayor número de recursos, no solo económicos, sino también desde el alma, ¿no? Desde el corazón, que la gente entienda que la solidaridad puede ser algo que podemos hacer todos los días. No hace falta, Aldo, subir montañas ni irte a remar al Amazonas para conseguir ser solidario. Puedes ayudar a tu vecino, puedes llamar a tu papá, decirle que le quieres, puedes hacer muchas cosas muy simples, que eso también se transforman en un aspecto de solidaridad. Claro, permíteme un segundo, Rubén. Ya, disculpa. Tranquilo. Sí, Rubén, platícanos un poco ahora sí sobre estos retos, ¿no? Que ya han sido cumplidos y los que vendrán, ¿no? Porque realmente, híjole,
al ver las travesías que has tenido que hacer, prácticamente de ir de rincón a rincón del mundo, ha sido súper interesante, pero también muy extremo, ¿no? Nadar en el Triángulo de las Bermudas, cualquiera diría, ¿esto se puede? ¿Cómo es posible? Porque quizás es un lugar hasta mítico, ¿no? La gente no lo termina por entender cómo es que en lugares donde desaparecen los barcos y los aviones, tú estuviste nadando, ¿no? O caminar por el círculo polar, ¿no? Este tipo de cosas, ascensos a montañas. Platícanos un poquito de estas experiencias que has tenido, que al verlas, por lo menos yo empezar a conocer más sobre tu historia en los documentales que tienes, honestamente se ve como una aventura que hasta se antoja, ¿no? Realmente dices, es que hacer esto sin duda debe de ser algo que alimenta el alma, así te lo digo. Bueno, lo defines perfectamente, ¿no? Parece que has sido tú el que ha estado por allí, pero al final intentamos unificar muchos aspectos, ¿no? Tanto en la vida laboral como en la vida personal, como en la vida de los retos. Me encanta ser empático y crear sinergias y el alma, el corazón, las piernas, la gente, todo eso unificarlo te da mucha energía, ¿no? Esos 9 retos iniciales que dieron partida a ese proyecto de junio del 2018, nacen desde sentarme con mi equipo y proyectar cosas como muy locas, ¿no? Volvemos a una palabra que vamos a repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque también repetimos el hecho de que si es muy loco, los medios tienen curiosidad por saber si eso se va a hacer posible. Valoramos muchos lugares donde nadar. El más mítico, donde nadie había nadado, era el Triángulo de las Bermudas, por esa épica, por ese aspecto televisivo y de libro de desaparecen aviones, barcos, y nos fuimos a nadar al Triángulo de las Bermudas en algo que no recomiendo a nadie porque salió un día horrible, había olas y estuvimos nadando pues casi 10 horas en el reto y en el desafío que siempre desde aquel día me he dicho que nunca más voy a repetir porque fue sin duda el más mental y el más físico, ¿no? Veníamos de haber hecho una travesía por el desierto de Atacama de 250 kilómetros en 6 días. Hemos estado también en una travesía en solitario en el Polo Norte, subiendo a la montaña más alta de África, el Kilimanjaro, 3 veces en 5 días, sus casi 6.000 metros, 5.895. Bueno, nadando con tiburones ballenas en Filipinas, buscándolos en alta mar para defender un poco la explotación que se tiene de esos animales en Filipinas. Récord de 24 horas en bicicleta, que como te apuntaba antes, luego lo batimos con 2 días y esos 1.689 kilómetros en una bicicleta estática, una auténtica locura. Al final, Aldo, es cierto que cuando estás remando en el Amazonas solo, con una caña, con tu barco de madera, durmiendo en medio de la selva, te sientes muy pequeño, muy, muy, muy pequeño. Y hablo contigo y sinceramente se me ponen los pelos de punta de recordarlo. Te sientes un privilegiado de poder estar allí, además con un fin solidario y ayudando, ¿no? Entonces, siempre digo lo mismo, no hace falta que todos nos vayamos al Triángulo de las Bermudas, ni que todos nos vayamos a remar al Amazonas, ni vayamos a hacer ninguna ruta, ninguna experiencia tan extrema. Simplemente hacemos eso para llamar la atención de la gente y que la gente despierte el chip en su cabeza y se dé cuenta que la solidaridad no debería ser algo puntual, sino que debe ser algo cotidiano, ¿no? Que es un poco también el eslogan, como habrás podido ver, de la Fundación y que nos persigue siempre en todos los retos, ¿no? Haz de lo imposible algo cotidiano. A veces nos asustan las palabras tan contundentes, ¿no? Como siempre, nunca, imposible. Nada, todo es una cuestión mental. Lo imposible se puede hacer posible. Podemos transformar el nunca en un siempre y la cuestión es tener el enfoque, la perspectiva y obviamente no abandonar, ¿no? Porque muchas veces uno abandona y en el próximo minuto, en la próxima curva o en el próximo día es donde estaba la llave que te hacía abrir la puerta, ¿no? Entonces, bueno, el secreto está en muchos aspectos, pero sobre todo en el ámbito mental de perseguir, no abandonar, tener la resiliencia suficiente como para sobreponerte a todas las cosas que te suceden
porque créeme que no es fácil estar en una montaña, 6.000 metros de altura, subiendo la Aconcagua, en una tienda de 1,5 metros cuadrados, porque fuera hace una ventisca de 120 kilómetros por hora y tener que estar allí dentro de 4 o 5 días, ¿no? Sin nada que hacer, nada más que esperar. Entonces, bueno, son situaciones muy límites, situaciones que no se entrenan, pero situaciones que tienes que tener pues la capacidad mental y el equilibrio suficiente como para estar muy, muy zen, muy en calma. ¿Has encontrado en estos retos, más bien, qué has encontrado en estos retos de manera personal, Rubén? O sea, para ser más claro en la pregunta, ahora sí que una pregunta más existencial, ¿no? ¿Qué has encontrado en estos retos, Rubén? Sí, sí. Primero, para plantearte estos retos ya tienes que haberte encontrado un poco, sinceramente. Si no, uno no se lanza al vacío físico y al vacío mental sin tener un paracaídas que te ayude a soportar esas cosas que te imaginas. Luego la realidad, Aldo, siempre supera la ficción, ¿no? Tú te imaginas que vas a pasar frío y luego vas a pasar mucho más frío. Y vas a pensar que vas a estar nadando y que vas a pasarlo muy mal y luego lo vas a pasar mucho peor. Entonces, para hacer el pensamiento en una hoja de planear 9, 10, 15 retos, los que sea, uno ya tiene que tener como una paz interior para encontrarse y decir, me lanzo. Obviamente cuando estás sumido en esos desafíos ya con el sudor y corriendo, nadando, subiendo, ves cosas y sientes cosas sin que la gente piensa que estamos aquí bajo los efectos de algunas sustancias psicotrópicas, pero obviamente te sientes muy especial. Y al final no haces nada extraordinario, estás remando, no estás levitando, no estás en la luna, pero, por ejemplo, en el desierto de Atacama hay un valle que se llama el Valle de la Muerte, donde estuvimos corriendo por una zona que el equipo de producción me había preparado dentro de esa ruta, y luego me dijeron que ahí no había pisado nadie, ¿no? Estamos en el 2021 y hace 2 años que estuve ahí y no había pisado nadie por donde yo estuve corriendo, ¿no? Obviamente te sientes muy pequeñito. Hace un par de días hacía una entrevista para un medio español, una televisión, y le ponía el ejemplo, ¿no? Es como estar en Jurassic Park. Eres diminuto en medio de una selva de sensaciones que te agolpan y te sientes muy loco, ¿no? En el sentido de que vienes de nadar, estás corriendo en el desierto de Atacama, cierras los ojos y estás tirando un trineo en modo supervivencia en el en el Polo Norte, y pestañeas y estás subiendo una montaña en África. Al final, el espacio-tiempo en tu cabeza crea como un conjunto de sensaciones donde quieres más, ¿no? Es un poco un mono donde los deportistas y la gente en general que haya practicado algún tipo de deporte con cierto nivel de exigencia, te transformas en un animal competitivo donde te das cuenta que superarte y además generando ese aspecto solidario te hace sentir no invencible, te hace sentir capaz. Entonces buscas ese punto donde ¿dónde estará mi límite? ¿Podré hacer esto? ¿Podré intentarlo? ¿Podré conseguirlo? Que fíjate, para mí, Aldo, el hecho ya de solo plantearlo es un aspecto muy de logro, ¿no? Porque cuando uno piensa algo y es capaz de decir, venga, vamos a ello, es el primer paso, ¿no? Que muchas veces es el más difícil. Cuando tú te prometes algo y te propones algo y entras en ese aspecto de convencerte que hay que hacerlo, una vez has llegado a ese punto, ya luego te vas a repetir muchas veces, no voy a abandonar, no es una opción, decidiste, Rubén, que ibas a hacer esto, a partir de ahora pues hay que hacerlo y vamos a ello, ¿no? Entonces, obviamente te sientes un privilegiado, sobre todo emocionalmente, Aldo, porque las noches son muy largas. Por ejemplo, en el Amazonas yo remaba y luego dejaba mi barco, que ponía mi fuego, mi tienda de campaña,
intentaba pescar pirañas, y no pescaba, pues no cenaba, me comía mi barrita energética, y el día siguiente a las 4:30, 5 de la mañana, pues otra vez a remar en un río que es un océano, porque había zonas donde el Amazonas tiene 4 y 5 kilómetros de ancho, imagínate. Me cruzaba con transatlánticos gigantescos que yo los veía venir, y luego ese barco inmenso creaba unas olas que parecía que estabas en alta mar. Y la gente dice, bueno, es un río. No es un río, eso es Jurassic Park, de verdad. Entonces, cuando estás ahí metido y enfocas con una linterna en la oscuridad y ves un montón de ojitos en medio del agua que son caimanes y cocodrilos pequeñitos, y luego estás remando por la mañana y amanece y los delfines rosados se cruzan delante tuyo, hombre, te quieres morir de la felicidad, y muchas de las veces yo remaba y se me saltaban las lágrimas, ¿no? Y cuando estás corriendo en una montaña, al final esa mentalidad y ese físico te hacen sentir un privilegiado que obviamente ni la mejor medalla ni el mejor récord del mundo, pues estoy convencido que me hubieran podido dar esas satisfacciones que ahora tengo cuando consigo recursos, ropa, dinero o una silla de ruedas para un niño discapacitado. Te lo digo con todo el corazón en la mano. Sí, sí, no, y se siente evidentemente lo que dices, ¿no? Realmente es algo emocionante, eso es lo que te puedo decir. Pero me surge también otra pregunta, sin duda, ¿no? Y hablando, insisto, de la persona, ¿cómo ve la familia este tipo de situaciones, ¿no? Porque finalmente esto me deja claro, irás con equipo o sin equipo de producción, como sea, pero pones en riesgo tu vida, ¿no? O sea, realmente pones en riesgo tu físico, tus límites, y esto cómo se asimila también con quien está contigo. Se asimila desde el punto de vista que mi percepción vital es muy simple, es muy simple. Muy simple en el sentido más básico de la palabra, ¿eh? Yo entiendo la vida como una oportunidad que no pedimos y alguien nos dio, como un juego en el sentido más natural de la palabra. Estamos aquí, vinimos desnudos y sin nada, y nos iremos sin nada también. Y estamos muy, muy, muy y muchos muy poco tiempo. Es apenas un chasquido de dedos, un pestañeo en lo que es la densidad del mundo, ¿no? Intento aprovechar el tiempo al máximo, mi familia lo sabe, mis amigos lo saben. Yo soy mi jefe desde que tengo 19 años, que monté mi primera empresa. Trabajo para mucha gente, pero no trabajo para la gente con la que no tengo buen feeling, por mucha plata que pueda haber. Y soy una persona muy solitaria, aunque luego genero muchos eventos y muchas acciones donde tengo que estar con mucha gente y doy conferencias para mucha gente y hacemos muchas cosas para mucha gente, pero soy una persona como muy para adentro, ¿no? Entonces, la gente que me conoce sabe que mi forma de vida va enfocada a ese tipo de locuras, ¿no? Y mi mujer lo sabe, mis padres lo saben, y si estuviera sin hacer nada, pues probablemente me acabaría muriendo más fácil que estando nadando en el Triángulo de las Bermudas toda la vida. ¿Sí? Entonces vale más la pena arriesgar el físico en otro lado que morirse sin hacer nada. Sí, porque imagínate, ¿no? Al final yo creo que todos tenemos un propósito, que es el de intentar ser feliz. Da igual que seas panadero, jardinero, lo digo a todo el mundo cuando hacemos conferencias y a mis alumnos en la universidad de marketing, publicidad, les digo lo mismo, no sé qué hacéis aquí, tenéis que viajar, tenéis que tener vuestras propias experiencias. Yo puedo contar las mías, pero seguramente mucha gente que nos vaya a escuchar tenga también sus experiencias como para poder contarlas y hacer que nosotros nos sintamos también con un wow, ¿no? Entonces, ese cúmulo de experiencias son las que al final, Aldo, te vas a llevar, y hay que intentar aprovechar en la medida de lo posible pues la oportunidad que tenemos de estar vivos, ¿no? No quiero que tampoco la gente se quede con la sensación de que solamente haces esto pues porque tienes más o menos dinero o porque tienes más o menos privilegios. Ayudar no es una cuestión económica.
en lugar de irte al Triángulo de las Bermudas porque tienes más o menos patrocinios o más o menos capacidad para idear con el equipo ese reto, repito que ayudarle a tu vecino a hacer la compra me parece igual o más solidario. Lo único que intentamos generar es que la gente tenga el chip en su cabeza, que lo tiene, de solidaridad, y que diga, wow, yo no puedo ir a remar, no tengo capacidad física, mi mentalidad no me da para estar 2 días en una bicicleta, pero puedo hacer otra cosa. Hagámosla, ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo de la película de Forrest Gump, cuando va corriendo y un momento que se gira y ve a una persona y luego se gira y ve a 3 y luego se gira y ve a miles, ¿no? Pues es un poco el concepto imaginario que pretendo hacer llegar a la gente, ¿no? Que yo me gire y vea una, que me gire y luego vea miles mentalmente. Gente que ha entendido el concepto solidario y que va a empezar a practicarlo gracias a un día ver, escuchar o oír de un tipo que sube montañas o que nada o que corre en lugares más o menos inhóspitos. Rubén, una pregunta. Ya quisiera hablar un poco más también del tema de la fundación, porque evidentemente también creo que es importante y es parte, como lo dije desde el principio, de lo que es tu propósito, ¿no? ¿Cómo es la posibilidad que tiene la persona de decir, es Rubén, es su fundación, quiero ayudar? ¿Qué tengo que hacer yo para poderme acercar contigo y poder acercar esos recursos de los cuales tú has estado hablando? La verdad que la gente no ayuda directamente a la Fundación Invencible. Nosotros, digamos que nos generamos nuestros propios recursos con los eventos, los conciertos y las acciones que yo genero empresarialmente hablando. Y lo que hace la gente es ayudar a los retos o los desafíos que yo hago, pero ninguno de esos retos son directamente para mi fundación. Yo me fui a nadar para ayudar a la gente del cáncer, me fui al Polo Norte para ayudar a una asociación de niños con problemas de visión, hice otro de los retos para las enfermedades raras. Al final, yo no pretendo encontrar recursos para mi propia fundación, que ya los generamos nosotros directamente, como te digo, con eventos, con conciertos, con carreras y con lo que es mi actividad profesional, sino que cada uno de esos 9 retos anteriores o de estos 8 que van a venir, o por ejemplo ese de las 48 horas en bicicleta que hicimos hace apenas unos meses, ahí lo único que pedíamos era alimentos para que la gente pudiera donarlos y nosotros los dábamos a una fundación muy conocida en España que se llama Caritas, que creo que tiene también puntos en otras partes del mundo, ¿no? Y va un poco por ahí, exacto, va un poco con esa idea, Aldo. La gente conecta con la fundación, ve los retos que Rubén va a generar y a partir de ahí decide, pues mira, yo voy a ayudar con ropa para este reto, voy a ayudar con alimento para este reto, o no voy a ayudar con ninguno, pero me enteré que hay alguien que hace retos y voy a ver si puedo pues generar algún tipo de publicidad, de enganche, de generar, que al final, reitero, que quiero que quede claro, sin dinero se puede ser solidario, sin viajar se puede ser solidario y sin tener alrededor pues un primer mundo se puede ser muy solidario, y eso quiero que quede muy claro, porque al final reitero que es fundamental que la gente entienda que no solamente tienen la obligación de ser solidarios la gente que tiene dinero. Yo no soy ni rico ni millonario, soy un soñador que entiende el aspecto solidario como una obligación vital. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar, conocer y nacer en lugares donde teníamos unos zapatos y agua corriente y abrías el grifo y salía agua, y abrías una nevera que había en tu casa y había comida desde pequeñitos. Hay gente que no tiene esa capacidad, y cuando viajo a África, a los colegios con los que estamos colaborando, los niños son felices con una pelota hecha de tela, imagínate, y los niños en este primer mundo que te digo, tienen armarios repletos de juguetes que son innecesarios, ¿no? Entonces, ese es el aspecto que hay que darle una vuelta en este mundo de velocidad, de consumismo que vivimos, donde todo caduca muy rápido, la información caduca muy rápido, los regalos caducan muy rápido. Lo que hace un año el iPhone 6 era maravilloso, vamos ya por el 12. Bueno, creo que hay que poner un poco de pausa, mirar alrededor
y darnos cuenta dónde estamos, qué hacemos, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos y generar un poco de empatía, ¿no? Estamos volviéndonos, sobre todo con el tema también de la pandemia, gente como muy egoísta, como muy desconfiada. Hay que pasar ese nivel y volver a un punto de encontrarnos a nosotros mismos para poder ayudar, porque hay muchísima gente en el mundo, en cualquier parte del mundo, que lo necesita. No hace falta irse ni a África, ni a la India, ni a sitios donde quizá nos viene a la cabeza, Aldo, matemáticamente, ¿no? Pues ¿dónde se muere la gente de hambre? África. Se muere la gente de hambre en España, en México, en Brasil y en Estados Unidos. Y no es África. Entonces, porque en África también la gente vive muy bien, te vas a Sudáfrica y aquello es New York. O sea, que no es... La gente se cree que en África solo hay miseria, igual que la gente se cree que en otros países del mundo solamente hay grandezas, ¿no? Y todo el mundo lo pasa mal. ¿Qué te ha enseñado estos meses de confinamiento, Rubén? Fíjate, cuando nos confinaron en España fue el 12 de marzo y ya había atisbos a principios de año, enero, febrero, llegaban noticias de China y fíjate que después de China en Europa fue Italia, luego vinimos nosotros, los españoles, y a partir de ahí pues nos confinaron porque la evolución de la gente que estaba falleciendo crecía muy, muy, muy rápido. Llegamos a cifras de 1.000 personas al día, imagínate. Todavía a día de ayer se murieron 350, 340 personas. Sigue falleciendo mucha gente. Ahora hay un confinamiento bastante más leve, pero bueno. El confinamiento que me ha enseñado, fíjate que yo soy una persona, como te apuntaba antes, muy, muy fría, ¿no? Muy, muy calculadora y siempre he visto que las cosas pueden acabarse en un chasquido y tu vida puede cambiar en un segundo, ¿no? Quizá por esos retos, esos desafíos tan extremos. Y cuando te meten en tu casa y te dicen no puedes salir durante los próximos 45 días, bueno, yo me lo llevo al punto de, pues no pasa nada, ¿no? En una tienda de campaña a 6.000 metros de altura, en 1 metro cuadrado, con 120 kilómetros de aire fuera y a menos 30 grados, estaba peor. O sea que al final intentas darle la vuelta. Claro, intento darle la vuelta siempre a todo lo negativo para ver el aspecto no positivo, ¿no? Pero menos dramático. No me gusta dramatizar porque creo que no tenemos capacidad para ser dramáticos en la situación en la que estamos, pero bueno, pues se muere gente de tu alrededor, gente a la que conoces, gente que lo está pasando mal y te enseña un poco que el mundo puede cambiar muy rápidamente, que hay que aprovechar, que estás y de pronto no estás y nadie te pregunta ni cómo, ni cuándo, ni te avisan y hay que intentar disfrutar la vida, ¿no? O sea, es un carpe diem, pero desde la conciencia, no desde la locura extrema de pues me voy aquí a volver loco haciendo absolutamente de todo, sino con un criterio. Pero es una situación que ha venido para acompañarnos. Confío en que las vacunas van a funcionar. Entiendo también como empresario que las vacunas son un negocio para las farmacéuticas y que ahora todo el mundo quiere tener la suya y que funcione mejor y que sea la primera. Ya están vacunando en muchos sitios del mundo, en Rusia, en Inglaterra, en España, teóricamente, antes de que acabe el año también vamos a empezar con las vacunas. Pero creo que el COVID viene con una sensación de gripe, ¿no? Es el COVID-19, pronto será el 21, luego el 23, y no me imagino un mundo donde vayamos sin mascarilla, ¿no? Yo que he viajado mucho desde hace mucho tiempo, ya te ibas a Japón o a China hace años, te hablo de hace 20 años, y la gente ya iba con la mascarilla. Y te sorprendía, ¿no? Pero bueno, hay que estar preparado para todo, ¿no? Decía Darwin que sobreviven los que mejor se adaptan al medio, y esa es una de las frases que me acompaña siempre. Hay que intentar adaptarse porque no vale ser el más fuerte, el más rápido, el más listo, el más guapo, el más... Es como un videojuego cuando tienes que equilibrar la fuerza 9, la velocidad 8... ¿Me explico? Tienes que intentar
estar en una línea que te dé una solvencia vital para absolutamente todo, ¿no? No vale de nada que seas muy bueno haciendo retos, que seas un desastre con tu familia, con tus hijos, que en el nivel empresarial seas muy bueno, pero luego seas un tipo... Hay que ser lo más equilibrado. Prefiero un 5 en todo que no un 10 y luego un 0. Claro, el equilibrio ante todo, finalmente creo que sí, el balance es lo que termina por quizás dar una estabilidad. Y no me refiero a que la vida sea de estabilidad, sino una estabilidad en general en cuanto a poder ser más elocuente o congruente, quizás esa es la palabra, ¿no? Rubén, ¿qué viene? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que vendrá para el próximo año para que pues también puedas comunicarle a la gente y que también te conozca? Porque finalmente creo que es interesante e importante poderse unir a la causa. Bueno, a partir de febrero del 2021 vamos a empezar esos nuevos retos, esos nuevos desafíos bajo el eslogan, el claim de 8 for World, 8 por el mundo, donde va a haber absolutamente de todo. Van a ser 8 récords Guinness que se van a sumar ya a los 5 que tenemos. Pues esa evolución, por ejemplo, con el que vamos a empezar, hace 2 años hicimos 24 horas en bici, hace apenas unos meses hicimos 48 y si todo va bien empezaremos con ese triple voltereta mortal de 3 días en una bicicleta que serán 72 horas, ¿no? A partir de ahí vamos a estar también remando en... te cuento algunos que puedo contarte, los otros ya te iré explicando con un poco más de... Pero bueno, el de los 3 días en bicicleta va a ser uno que probablemente se va a desarrollar en Miami, en un canal de televisión que nos ha pedido que lo hagamos ahí en directo para que la audiencia pueda ver, bueno, en un streaming casi tocándome qué es lo que hace Rubén. Luego, como te decía, vamos a estar en África, en el Nilo. Vamos a hacer también cosas en Perú, en Chile, en Panamá y en Costa Rica. En Europa el único que vamos a hacer va a ser en España, probablemente en Barcelona, con una historia de running durante 6 días, con un intento muy loco de hacer pasar la barrera de los 1000 kilómetros en 6 días corriendo. Y queremos acabar con algo que nos quedó pendiente en ese nuevos retos iniciales, que es hacer cumbre en el Everest, que además ayer le dieron nueva dimensión, le han aumentado 86 centímetros. Ya no mide 8.848, sino que le han añadido ahora, se han puesto de acuerdo los nepalíes y los chinos para aumentarle 86 centímetros. Y bueno, nos gustaría que ese fuera el último de los 8 retos, allá por la primavera del 22. Fíjate que hay que ponerle mucha antelación a estos retos porque... Pues hay que me sorprendí, ¿no? O sea, y prepararse. No te imaginas, sobre todo a nivel de preparación mental y ya ubicar cada vez que sales a correr, pensar que estás corriendo por algo y porque hay que estar enfocado siempre, ¿no? Pero sí, hay que proyectar las ascensiones a las montañas con mucha antelación, por el tema de permisos, por el tema de climas, por el tema de acumulación de gente. El tema del Everest es un ejemplo muy claro. Después de esa foto tan gigantesca de tanta gente allí haciendo cola, bueno, se pusieron muy rigurosos, ¿no? Y ahora no basta con tener plata para poder subir, que era lo que estaba poniendo en dificultad la montaña. Todo el mundo, entre comillas, subía con 40 sherpas que te llevaban hasta la Caipiriña, y eso ya lo prohibieron. Y ahora para poder ascender tienes que presentar pues unas condiciones físicas, unas ascensiones a otras montañas, y está bien, ¿no? Sinceramente te digo que para la gente tiene que entender que el dinero no te da la posibilidad de subir a una montaña de casi 9 kilómetros de altura, que tiene sus riesgos y que hay que asumirlos, ¿no? Entonces, sinceramente me alegro que se haya puesto un poco más de filtro. Pero bueno, en esos 8 retos nos van a poner... nos van a poner un poco en situación de si somos capaces de darle esa vuelta de tuerca a lo imposible y transformarlo en cotidiano, ¿no? Cuando acabé, por ejemplo, el primer día, que también fue el primer reto de aquellos 9, le decía a mi equipo, bueno, un día en bicicleta, ¿te imaginas hacer 2? Y me decían, ¿estás loco? Eso es imposible, no te vamos a dejar.
Y cuando acabé de hacer 2, hace apenas unos meses, le dije a mi equipo, Pau, pues lo hemos conseguido, hemos hecho otra vez un récord, ¿qué os parecería hacer 3? Y directamente ya me dijeron, te volviste loco, es una locura, es impensable. Y tengo amigos que han corrido el Tour de Francia, Pedro Delgado, que ganó el Tour de Francia en el 88, que también tuve la oportunidad, me acompañó en uno de los retos del Polo Norte, estuvo haciendo unas etapas conmigo. Me decía, ni cuando yo era profesional estaba encima de una bicicleta estática más de 1 hora y media, 2 horas, me volvía loco, no sabía en qué pensar. Y el otro día, bueno, pues cerramos que el primero de esos 8 retos de Late for World va a ser el de la bicicleta, de los 3 días. Y me senté con mi equipo, que son 3 personas muy allegadas, muy afines, que me conocen ya solamente con la mirada. Y les dije, vamos a por los 3 días en bicicleta y a superar la cifra de 2.100 kilómetros. Y ya directamente me dijeron, pues nada, pues habrá que hacerlo, ¿no? Ya no ponen ninguna pega porque saben que no hay opción de no hacerlo. O sea, que ahí estaremos. La verdad que me hace mucha ilusión buscar el límite, ¿no? Encontré el límite en el Triángulo de las Bermudas con esas olas, ese aire, esa sensación de no sé si voy a ser capaz de conseguirlo. Y me gusta ver dónde está el límite y mirarle a los ojos y decirle, bueno, pues te gané ahora, ¿no? El límite es como la banca en un casino, el límite siempre gana, siempre está por encima de cualquier capacidad humana y de cualquier capacidad mental, pero hay veces que puedes engañarle de alguna manera y salir victorioso, ¿no? Y 3 días en una bicicleta estática, con sus noches y sus kilómetros pedaleando, pues es complicado, ¿no? Imagínate, esos 2 días nos salió una media de 40 kilómetros por hora. Es una locura durante 2 días enteros, ¿no? Simplemente nos bajábamos, teníamos organizado para hacer cambios de ropa y alimentarnos cada 7 horas. Eran cambios de 15 minutos, ¿no? Cambiarme de ropa mientras me estaba vistiendo, un masajista me daba en una pierna, otro me daba en otra, yo comía, pum, y a la bicicleta otra vez, ¿no? Tienes que estar mentalmente muy loco, Aldo, muy loco. No, y muy fuerte, la verdad es admirable, pero la verdad es que yo quisiera, si es posible, y en el futuro, cuando comiences a hacer los retos, pues ahora sí que cuando vayas a comenzar y cuando los termines, la tecnología, estés donde estés, nos puede permitir comunicarnos. Así es de que si tú estás de acuerdo y en su momento se puede, pues sabes que ya me bajé de la bici, fueron 3 días y completitos, ¿no? O sea, es una locura realmente, pero también es muy padre lo que tú estás diciendo. Así es de que si tú estás de acuerdo, podemos hacerlo. Por favor, un placer, claro que sí. Ya lo hacemos con otros equipos de producción y es un placer siempre estar atento y es algo, fíjate, en esa vertiente laboral, cuando hago conciertos con un montón de artistas nacionales, españoles y también de fuera, yo les obligo a mis artistas a que cuando acaben el concierto vayan e interactúen con la gente, ¿no? Y firmen autógrafos y se hagan una foto. Y hay quien dice, no tengo ganas, ¿no? Estoy cansado, no me apetece. Pero bueno, forma parte y yo entiendo que la gente quiere saber cómo acabó el reto, quiere saber cómo fue nada más bajarte de la bici o nada más bajarte de la montaña. Y cuenta con ello, será un placer poder hablar contigo, Aldo, al inicio del reto y al finalizarlos y espero, bueno, pues hablar como mínimo 8 veces después de cada uno de esos 8 retos y darte buenas noticias y decirte que lo hemos conseguido, que hemos recaudado mucha ropa, muchos alimentos, muchos fondos económicos para poder ayudar y si todo va bien es muy probable también que uno de esos retos se desarrolle en México, o sea que vamos a estar más cerca y será un placer también verte y poder darte un abrazo si la pandemia y el COVID nos deja y atento a lo que necesites desde el otro lado, claro que sí. Muchísimas gracias, Rubén. ¿Algo que quieras agregar? Nada, todo en orden, todo en orden. Agradecerte de verdad la oportunidad y agradecerle a la tecnología que nos haya conectado y seguro que es el principio de muchas conexiones y estoy a tu disposición para todo lo que creas que puedo ayudarte. Aquí estaremos, al otro lado.
Perfecto, muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, con esto llegamos a la finalización de este podcast. Ojalá que les haya agradado muchísimo y pues vamos a seguir en contacto con Rubén López. Muchas gracias.